Gloria a Dios. Buenos días, queridos hermanos, hermanas de la Iglesia Príncipe de Paz. De nuevo estamos aquí para tener la clase de la escuela dominical. Hemos estado estudiando el libro la epístola de San Pablo a los Gálatas y nos damos cuenta que hay una lucha muy fuerte, muy difícil, ¿verdad?, entre los cristianos y los judíos mesiánicos, los que se convierten a Cristo, ¿verdad?, que no quieren dejar sus raíces del judaísmo y servir a Cristo como debe de ser. El judaísmo está basado en la ley de Moisés, y el cristianismo está basado en la gracia que nos dio la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado estudiando cómo los judíos tratan de que los cristianos, los que eran gentiles, que se convierten a Cristo, para poder ser salvos les están diciendo que tienen que practicar la ley de Moisés. Entonces hemos estado hablando sobre este asunto. Es un tema muy importante porque hoy en estos tiempos hay algunas religiones, algunas sectas que practican el cristianismo revuelto con el judaísmo, con el legalismo, la gracia revuelto con el legalismo. Y lo que tenemos que aprender y ver, que vivimos en el amor y la libertad, porque el Espíritu Santo de Cristo está en nosotros. Y esto es importante entender. Si el Espíritu de Cristo está en nosotros, nosotros hemos sido libres de las prácticas religiosas, ¿verdad?, de otras sectas o de otras religiones, ¿verdad? Venimos a ser libres para servir a nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Vamos a ver, para terminar ya el libro de los Gálatas, vamos a estar en el capítulo 5, ¿verdad?, del libro de San Pablo a los Gálatas. Pero antes vamos a comenzar con una oración. Muy importante orar para que ustedes y yo estemos en la comunión del Espíritu y yo pueda hablarle la palabra con libertad, pero la palabra de verdad, la que está escrita en la Biblia. Si usted es cristiano, ¿verdad?, y antes pertenecía a otra religión que se decía cristiana, pero que no practicaban la palabra de Dios como debe de ser, o sea, el Nuevo Testamento, lo que enseñó Cristo y después lo que los apóstoles estuvieron enseñando a todas las iglesias, usted tiene que hacerlo, porque es la única manera que usted puede decir que es cristiano y de veras Cristo está en usted y usted está en Cristo. Oremos. Padre Santo, te doy muchas gracias en esta mañana por esta nueva oportunidad que tengo, amado Dios, de entrar a los hogares de mis hermanos. Dame, Señor, la gracia de Jesucristo para hablar este mensaje que es de mucha importancia para nosotros como cristianos libres de la influencia de la ley, del legalismo. Tenemos que ser libres y vivir con la gracia de Jesucristo, vivir haciendo la voluntad de aquel que nos salvó con su sacrificio en la cruz, derramando su sangre para que nosotros alcanzáramos la justificación y el perdón de nuestros pecados. Gracias por Jesucristo te doy, Dios mío. Gracias porque Él es de veras el que nos puede dirigir y guiar para todas las cosas que tenemos que hacer en este mundo tan difícil, con tanta influencia del enemigo, que nos trata de sacar de la verdad y llevarnos de nuevo a la esclavitud del pecado o de la falta del conocimiento de Jesús. Gracias te doy, Señor. Recibe la honra y la gloria. Amén. Gloria a Dios. El texto de esta mañana es Gálatas 5:1, que dice de esta manera: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos a hablar de algo muy importante: la libertad que Cristo nos dio
y nos sacó de la ignorancia. La ignorancia es como una esclavitud también. La gente que no conoce, que no sabe, la gente que no sabe leer ni escribir, la gente que no tiene conocimientos, ¿verdad?, para ir adelante en este mundo que va cambiando constantemente, viven en una esclavitud o en una oscuridad. No saben desarrollarse, no pueden desarrollarse, ¿verdad?, de acuerdo y conforme a como el mundo va caminando. Pero es verdad que más que nada la esclavitud es pertenecer a una orden religiosa que te tiene atado, sujeto, como estaba el judaísmo, estaba atado, estaba sujeto por la ley de Moisés. Pero era bien importante, Dios lo estableció así para el pueblo judío, porque Dios quería un pueblo que fuera unido, ¿verdad?, por la fe, por la religión, por lo que ellos tenían, ¿verdad?, en el conocimiento de todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, mayormente, ¿verdad?, lo que escribió Moisés, los libros de Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Números, el libro de Deuteronomio lo escribió Moisés para formar un contexto, ¿verdad?, para mantener unido al pueblo judío. En el pueblo judío no se aceptaban gentiles, eran judíos de nacimiento, practicaban la circuncisión, practicaban los ritos que ellos traían como enseñanza de parte de Moisés, practicaban los sacrificios, ¿verdad?, de animalitos para buscar agradar a Dios. Todo esto lo hacían como ritos religiosos que dejaron de ser ya, ¿verdad?, para nadie, ni para ellos, ni para los gentiles, ¿verdad?, dejaron de ser cuando Cristo vino a hacer el sacrificio de la cruz del Calvario. Sacrificio perfecto, único y último, ¿verdad?, que de veras merece que nosotros lo recordemos y le demos gracias a Dios por ese sacrificio que vino a hacer Cristo, ¿verdad?, que ya al hacer su sacrificio, Él ya no hubo necesidad de otros sacrificios. Entonces, a través de este sacrificio y a través del derramamiento de la sangre de Jesús, nosotros somos justificados y por fe somos salvos, no por obras, porque nosotros no tenemos que hacer nada. Esto es por gracia, gratitud de Dios para toda la humanidad, tanto el judío como el gentil, ¿verdad?, el esclavo como el libre. Todos alcanzamos salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, vaya por favor al libro de Gálatas, abra Gálatas por favor. Como siempre les digo yo, busquen allí en la Biblia lo que yo voy a estarle leyendo para que confirme que estoy basado conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que yo estoy inventando o algunos otros están inventando. Nosotros no queremos ser como una secta, nosotros queremos ser como aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Ni aún podemos decir que somos religión, porque no somos una religión. No tenemos ritos como los tienen otras religiones. Nosotros practicamos la oración, practicamos el alabar a Dios, practicamos el predicar la palabra, evangelizar al mundo, pero no como religión, sino como siervos de Jesucristo, servidores de Jesús. Entonces, ya tienen ustedes la Biblia abierta en Gálatas 5. Vamos a hablar un poco sobre lo que es firmes en la libertad. Si ya el Señor nos hizo libres, si ya salimos de lo que practicamos antes, mucha gente practicaba ser religioso, pertenecer a una religión, ¿verdad?, en la cual tenía que hacer ciertos ritos, ciertas formas, como santiguarse y todo eso, que son solamente ritos, ¿verdad? Nosotros no lo practicamos. Venimos a algo nuevo que Jesús estableció para toda la humanidad. Solamente creer en Él, creer y amar a Dios.
y recibir el Espíritu Santo para poder vivir, ¿verdad?, fuertes en la fe que tenemos. Hablemos un poco de nuevo lo que hablamos ya de lo que es estar atado, ¿verdad? ¿Cómo es posible que aquellos judíos que se convertían a Cristo querían que los gentiles practicaran el judaísmo? Es imposible. Y yo he visto, hermanos, la verdad que me da risa, he visto algunos hermanos, aún pastores, que andan allí como que quieren volver y hacerse como judíos, se dejan crecer la barba y andan ahí todos greñudos, ¿sí? ¿Verdad? Y ya nomás le falta buscar por ahí un borreguito para sacrificarlo, que son ritos que el Señor ya no quiso más. Si tú eres libre, hermano, si te vas a dejar crecer tu barba, hazlo para el Señor, no lo hagas como que quieres parecer un judío, ¿verdad? Eso ya es algo, es otra cosa. No es querer volver o querer ser judío. Los judíos deben de querer ser cristianos como nosotros. Amén. Nosotros tenemos la verdad. Pablo instó a los cristianos gálatas a permanecer libres en Cristo, manteniéndose firmes y resistiendo la tentación a participar en el legalismo, o sea, participar en la ley, como los judaizantes querían que hiciera. Él advirtió, y le advirtió a los gálatas y nos advierte a nosotros. Dice: yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha en Cristo. La circuncisión era como decir, para poder yo ser judío, me circunciso, porque fue establecido, ¿verdad?, para formar un pueblo, para que se hubiera una identidad, una identificación. Es como dijera, si yo soy cristiano, me voy a cortar la oreja derecha, y cuando yo tenga la oreja van a saber que yo soy cristiano, y todos los cristianos se tienen que cortar la oreja derecha para poder ser cristianos. Nada aprovecha en Cristo eso. La circuncisión, dice la palabra de Dios, es la que se hace de corazón. Cuando tú espiritualmente quitas de tu corazón esa maldad que está allí, quitas eso que te está haciendo daño, te está estorbando. Eso es en realidad. Pero Pablo le dice, la circuncisión era un rito clave de guardar la ley, pero eso era para los judaizantes, para el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo que quería Dios tenerlos así. ¿Por qué? Porque no quería que se contaminaran con las cosas del mundo, con los ídolos, con los pecados del mundo. Querían tener un pueblo santo y tenía que tener sus características y sus órdenes. La ley de Moisés los tenía sujetos a guardar muchas cosas, fiestas, ritos, ¿verdad? Para poder llevarlos a todo un pueblo completo, ¿a dónde? A Cristo Jesús. O sea que la culminación, el final de todas las cosas era llevar el pueblo judío a Jesucristo, que se convirtiera en aquel que vino del cielo para traer ese mensaje de amor, de unidad entre los esclavos, entre los que no eran judíos, entre los gentiles, entre todos, y hacer de todos, juntamente con los judíos, un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Esto es en realidad. El pueblo judío vivía esclavizado, vivía sujeto a la ley de Moisés, a la ley, a todos los mandamientos que había allí. Había muchas cosas, muchas clases de mandamientos. No crea que es la ley de Dios. La ley de Dios es amar a Dios y amar a tu prójimo. No robes a tu prójimo, no hagas daño, no mates. Todo eso es la ley de Dios. Pero añadió Moisés muchas cosas más para mantener el pueblo sujeto. Pero vino Cristo y por fe somos libres. Por la fe los cristianos han sido declarados justos y recibirán todos los beneficios de la justicia en la eternidad. Por fe yo soy salvo y por fe yo me siento justificado.
yo fui pecador, yo cometí pecado, lo mismo que ustedes, lo mismo que todos, porque nadie puede decir que haya sido justo, aunque no haya hecho cosas que uno las clasifica como pecado. Hay pecado en la vida del ser humano, con sus pensamientos, con sus palabras, con sus acciones, aunque no se han ido al mundo emborrachando y todo eso, hay pecado. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Si tú, hermano, hermana, te crees justo porque no anduviste en la maldad, tú, con el simple hecho de no reconocer que el único justo es Jesús de Nazaret y no tú, ya estás en pecado. Reconoce que necesitas la salvación. Porque si tú te declaras justo, te declaras el mejor o la mejor del mundo, pues ¿para qué quieres a Cristo? ¿Tú piensas que vas a ser salvo? No. Nadie es salvo sino por medio de Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, como cualquier justicia humana, la ley no trae salvación. Es que yo pudiera decir, bueno, yo obedezco a la ley de la policía. Yo obedezco a la ley que me están dando de que no salga de mi casa, de que traiga una máscara, de que cuide bien de mi esposa, cuide bien de mis hijos. Son leyes que te ayudan a vivir bien en la tierra, pero no te van a salvar. Obedecer a la ley del mundo no te va a salvar. Y es lo que también dice Pablo, la ley. Fíjese bien, verso 6, allí dice, la ley, como cualquier justicia humana, no trae salvación, solamente la fe trae salvación. El 5:6, mire cómo dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión tampoco, todo es por fe, por obra, por el amor de Dios. Todo es por fe, que obra por el amor de Dios. Entonces, obedecer la ley no nos salva, obedecer a la ley de la tierra, a la policía, al gobernador, al presidente, no nos salva. Nos va a salvar obedecer al Señor Jesús. No hay más que allá. Entonces, esta era la situación que había. Los falsos maestros responderán a Dios por la perversión de la verdad. Todo aquel que está por allí trayendo otras religiones, otro evangelio que no es el de nuestro Señor Jesucristo, va un día a darle cuentas a Dios. Yo he tenido algunas llamadas de teléfono de gente que cree que como no puede salir, ¿verdad?, puede evangelizar por teléfono. Y bueno, pues yo escucho, más que nada cuando me dicen, le voy a leer un pasaje bíblico, léamelo, ¿verdad? Porque yo no puedo rechazar si alguien quiere leerme un pasaje de la Biblia. Es palabra de Dios, ¿verdad? Pero cuando te leen el pasaje bíblico y luego lo cambian en el contexto o lo toman para otra situación, ¿verdad? Entonces dice, aquí hay algo que no está bien. Yo no puedo torcer las escrituras. Yo no debo quitarle nada ni agregarle nada, porque sería anatema. Y la palabra anatema quiere decir sería maldito. Dice la palabra que si un ángel del cielo viene y te trae otro evangelio que no es el evangelio de Jesucristo, ese ángel es anatema. Así que nadie puede cambiar. Lo que está escrito está, y lo que como está escrito lo tenemos que recibir. No hay otra. Entonces, Pablo también señaló que el mensaje de gracia era ofensivo para aquellos que alegaban que la salvación podía venir a través del esfuerzo humano. El esfuerzo humano es hacer las cosas de la ley. La ley me dice que yo no robe allí en el HIV. Ok, está cierto. Tengo que sujetarme. Yo no robo, estoy obedeciendo una ley, pero esa ley no me va a hacer salvo. La ley me dice que yo maneje 30 millas. Ok, lo voy a hacer, es un esfuerzo humano. Tengo que ir
pisándole al acelerador poquito, mucho, poquito, para ir nomás a 30 millas y no subirme ni 31, ni bajarme 29. Tengo que ir allí haciendo un esfuerzo humano, pero ese esfuerzo humano no me va a salvar. El único que me salva es Jesucristo. Y volvemos a lo mismo. Nosotros somos salvos por la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y en su resurrección. Entonces, podemos ver fácilmente que esto es también verdad hoy. Me hablaba esa persona y me leía un pasaje, y hasta que yo le dije, mira, lo que tú me estás diciendo está bien, qué bonito, pero yo soy salvo por la fe. Yo creo que Jesús, nuestro Señor, va a venir por su iglesia y nos va a llevar a su reino, a su trono celestial. Y me dijo, no, los que se van a ir nada más son 144,000. Pues entonces de nada sirve el esfuerzo de nuestro Señor Jesucristo morir nada más por 144,000. Nosotros nos vamos a quedar aquí en la tierra, que va a haber algo. La Biblia dice que ya las cosas que están ahorita sucediendo van a ir de mal en peor, no va a haber nada bueno, nada nuevo. Por eso Jesús va a venir por su pueblo. Y fue a preparar lugar. Le tuve que decir algunas citas ahí, cuando Cristo dijo, yo voy a preparar lugar, ¿verdad? Que está en Juan 14, pero ¿sabe qué hizo esta persona? Me colgó. Ya no quiso saber más de las cosas de la verdad. Entonces, la libertad, ¿para qué nos trajo el Señor la libertad? ¿Sabe para qué? Para servir a Dios, para servir y convivir con nuestro prójimo en amor, hacer las cosas en amor, unidad. El Señor quiere unidad, participación. Dios quiere venir por un pueblo grande, que estemos en un mismo pensamiento, en un mismo espíritu, y que manifiestemos el mismo amor que el Espíritu Santo nos hace sentir. Nosotros los cristianos hemos sido llamados a una vida de libertad. Sin embargo, la libertad no es una excusa para vivir pecaminosamente. Pablo animó a los Gálatas a usar la libertad como Dios quiere. Como Dios quiere. Gálatas 5:13 dice, servíos por amor los unos a los otros. O sea, cooperar, ayudar, hablar, participar, pero todo en amor, sin ningún egoísmo, sin ninguna cosa que diga, pues lo voy a hacer nada más para que vean que yo lo hago mejor, o lo voy a hacer para que no digan. No, Dios quiere que todo lo hagamos en amor, en unidad. Pablo observó que el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, resume parcialmente toda la ley. Es una verdad que Jesús mismo declaró. Entonces, tal amor, el amor que refleja Dios en nuestro corazón, refleja la otra parte del mandamiento. Servirás y amarás a tu prójimo, pero otra parte del mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, dice por allí en el verso 15, dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Pablo está hablando como de una guerra, una batalla, como si fueran los pitbulls que se pelean, como los gallos de pelea también que se pelean unos a otros, como animalitos, ¿verdad? Que no se respetan, sino que se muerden unos a otros. Así está Pablo haciendo ver a una congregación en donde no hay el amor de Dios, como si estuviéramos mordiéndonos unos a otros, ¿verdad? O como si estuviéramos por la espalda enterrándonos un cuchillo. ¿Qué es lo que dice? Se lo vuelvo a leer, verso 15, pero si os mordéis, léalo ahí, Gálatas 5:15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. O sea que vea que no tiene que llegar a matar, a destruir, ¿verdad?, al otro, ni que tampoco lo destruyan a usted.
Dios quiere que seamos libres para servirnos en amor unos a otros, así como servimos a Jesús. Entonces la idea de morderse y devorarse es una ilustración como de animalitos que luchan una batalla mortal. Tenemos que amarnos, no mordernos. Tenemos que amarnos, no golpearnos. Tenemos que ayudarnos, no robarnos. Es lo que Dios quiere. Así como el pueblo de Israel fue sujeto para venir a Cristo, que no han despertado todavía porque ya Cristo llegó y ellos están pensando que no ha llegado. Así como el pueblo de Israel está unido, así tenemos que estar el pueblo cristiano unido en amor, porque Cristo va a venir por un pueblo unido, que le ame en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué es lo que está hablando Pablo? Pablo está describiendo esto como una nueva vida en Cristo. Si se somete a la dirección del Espíritu Santo, confiando en el poder del Espíritu Santo, podremos vencer la tentación de pelear, de destruir, ¿verdad? De cometer pecado. Tenemos que someternos a la dirección del Espíritu Santo, vivir una vida piadosa que le agrade a Dios. Entonces, pero para poder lograr esto, que es tan difícil, hermanos, es tan difícil, pero no es imposible. El Señor Jesucristo puso un ejemplo. Él fue el manso y humilde de corazón, y quiere que nosotros seamos igual, mansos y humildes de corazón. La única manera que podemos nosotros cumplir con esa ley de Jesucristo, ¿verdad? Ya no con la ley de Moisés, con la ley de Jesucristo, es andar en el Espíritu para vencer los deseos de pecado que enfrentamos diariamente. Este es el único camino a la santidad, andar en el Espíritu. Estas obras de la carne, ¿verdad? Lo que hacemos, lo que decimos, que yo soy mejor que aquel, yo sé más de la Biblia, yo hablo más bonito, yo. Esto no es más que obras de la carne. La persona que es humilde, de veras, la persona que atiende, que sonríe, la persona que ayuda, que apoya, la persona que perdona, que soporta, esta persona es la que está viviendo una vida que está dando fruto del Espíritu. Porque las obras de la carne son señales de una persona que no está viviendo como alguien que heredará el reino de Dios. El que no hace la voluntad de Cristo no va a heredar el reino de Dios. ¿Cuándo y cómo podremos entender que somos herederos? Cuando damos fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu lo puede ver ahí mismo en el capítulo 5, ¿verdad? En el verso 22 en adelante lo vamos a estar viendo, ¿verdad? ¿Y qué es? El fruto del Espíritu es amor. Amor. Oiga, esto es algo maravilloso. No es el amor por una persona, por la esposa, por los hijos. Es el amor por toda la humanidad. Es el amor por Dios. Es el amor aún por nuestros enemigos, ¿verdad? Es el amor que fluye de Dios como un reflejo que nosotros estamos haciendo. Estamos reflejando el amor de Cristo a la humanidad. Gozo. El gozo fluye también de Dios y viene también a nosotros, ¿verdad? En la obra redentora de Dios en nosotros. Nosotros nos gozamos. ¿Por qué? Porque el Señor nos alcanzó, ¿verdad? Hay un corito que dice: yo soy alegre. ¿Por qué? Porque soy de Cristo. Tengo gozo porque soy del Señor, ¿verdad? Entonces este gozo se lo celebramos con cantos, con alabanzas, con alegría, con un rostro sonriente, ¿verdad? De lo que nosotros tenemos que enseñar a pesar de las circunstancias. Hay muchas cosas que suceden, que nos duelen, nos lastiman, pero no dejemos de gozarnos
de saber que Cristo está en nosotros y nosotros somos de Él. Gócese, alégrese en cualquiera que sea la circunstancia. El fruto del Espíritu. El 3, la paz. La paz es una calma, es un bienestar que resulta de estar en la presencia de Dios. Cuando usted en la mañana se levanta y le da gracias a Dios ¿qué pasó ayer? Pues lo que haya pasado, lo que haya pasado ayer. Hoy voy a vivir como dice el Señor, voy a vivir este día agradándole a Dios. Hay un canto que dice que hay que vivir un día a la vez, ¿verdad? Un día a la vez, en paz, tranquilo. Es una calma, es un bienestar que resulta de estar en la presencia de Dios. Si estás en presencia de Dios diariamente, tú puedes tener la paz de Cristo. 4, la paciencia. La paciencia tolera las cosas. Una persona paciente, ¿verdad?, tolera a los demás, especialmente a quienes buscan provocarlo. Muchas veces hay cosas, acontecimientos, ¿verdad?, en tu vida en que hay personas que tratan de provocarte, de pelear contigo, pero ten paciencia, déjale todo al Señor. Dice la Biblia, hablando el Señor, mía es la venganza, dice el Señor. Benignidad. Benignidad significa tratar a los demás con amabilidad, en contraste con el desprecio egoísta de otros que es tan común en este mundo. Hay gente que tantas cosas que le han pasado y como no tienen a Cristo, se desquitan con inocentes, le hacen daño a otros, te trató mal la vida, nadie tiene la culpa. Lo que tienes que hacer es entrar en la presencia del Señor y el Señor te va a bendecir y te vas a sentir paz y benignidad. Sea amable con los demás. Nadie tiene la culpa de que te vaya mal, ni Dios tiene la culpa si te va mal. No seas egoísta, sé benigno con los demás. La bondad. La bondad significa tratar a los demás de manera que los ayude y no que los dañe. Si tú tratas a los demás con bondad, nunca les vas a hacer daño. Nunca le vas a quitar la paleta a un niño para hacerlo enojar y para demostrar que tú puedes más y comerse la paleta a un niño. Ser bondadoso es darle una paleta a un niño. Ser bondadoso es tratar bien a un adulto o darle a un adulto lo que necesita. Ese es ser bondadoso. La fe, y volvemos otra vez. La fe en la que está basada nuestra esperanza grande, la fe en Jesucristo, que también se traduce como fidelidad. Esto implica ser fiel a Dios y leal a los demás. Si yo soy fiel a Dios, tengo que tener fidelidad con los demás. Mi comportamiento tiene que ser siempre igual, con unos, con otros. Tenemos que hacerlo. Es difícil, pero tenemos que hacerlo. Ser fieles a Dios y ser fieles con los demás. Mansedumbre. La mansedumbre describe a una persona que no es dada al enojo. ¿Cómo puedo decir? De repente se sale uno, ¿verdad?, de sus casillas y da señales como que no es hijo de Dios, parece ser uno hijo del diablo. Pero tenemos que vencer eso. Tenemos que vencer el enojo, tenemos que tratar de aguantar si alguien te está machacando, mortificando, diciendo. Ten mansedumbre. Es por esa razón que el Señor aceptaba los sacrificios de animalitos, ¿verdad?, de vaquitas, de bueyes, de chivitos, de corderitos, porque vienen de un tipo de bestias, de animalitos mansos. Mansedumbre. El Señor no aceptaba que fueras a sacrificar un caballo, un león, un tigre, no. El Señor recibía el sacrificio, la sangre de aquellos animalitos que eran mansos, de las palomitas que eran
mansitas, que no te atacan, que no hacen daño, las palomitas, ¿verdad? Era el sacrificio. Por eso el sacrificio de Jesucristo fue el sacrificio de un hombre manso y humilde de corazón. Y el último es la templanza. La templanza habla de controlar los deseos de maldad, de pecado. Templanza, ser templadito, templado. De aquí no me mueve. Yo soy de Cristo, yo soy cristiano. Yo tengo una orden de vivir para Cristo, de creer en Cristo, porque ahí está mi salvación. Si yo pierdo la templanza, pierdo la salvación, ¿verdad? Viene el enemigo, te sacude, te avienta con tanta cosa, te da lampo, te dobla, ¿verdad? Pero vuelves otra vez a lo mismo, ¿verdad? Esos ataques del enemigo solamente te despeinan, ¿verdad? Solamente, ¿verdad? Porque tú tienes a Cristo y eres templado, eres templada para obedecer y vivir conforme a la voluntad de Jesús, en amor, en paciencia, en benignidad, en templanza, en paz, en la bondad, en la mansedumbre, en la benignidad. Y el gozo, que es motivo de nuestra salvación. Entonces, los cristianos gálatas habían recibido una enseñanza que los forzaba a observar la ley, pero la ley, ¿verdad?, para su salvación, que no era de veras. Habían sido enseñados por los judíos para recibir que la salvación tenía que venir también por medio de la ley. Pero irónicamente, en el versículo 23, el que hemos leído, Pablo les aseguró que no hay ley contra el fruto del Espíritu. ¿Quieres ser salvo? Aquí está. Lee Gálatas 23 y verás cuál es el fruto del Espíritu. Y verás cómo está algo que nada, no hay ley contra eso. Ya para terminar, quiero decirle que los creyentes deben de comprometerse a continuar en andar en el poder del Espíritu Santo, siguiendo la guianza del Espíritu para mantener una línea, ¿verdad? Una línea que va de veras dirigida por el Espíritu. Si tú estás en el Espíritu y si tú caminas y corres o haces todo lo que Dios quiere que tú hagas en el Espíritu, vas a estar, haz de cuenta como que es un orden. Todos estamos en esa línea, la línea que nos marca el Espíritu Santo. Todos caminamos en esa línea, sin ser unos más ni unos otros, sino ser iguales. Ser iguales es lo que quiere el Señor. No dejemos de participar en el fruto del Espíritu para mantener la salvación y la vida eterna. Hoy en esta mañana quiero darles gracias por su atención, pero yo quiero decirles algo que es un texto bíblico que quiero, si usted tiene su niño ahí, quiero que lo repita usted y le dice al niño que lo repita. A ver, ahí están los niños. Dígale, el pastor va a decir un texto y lo vas a repetir. Y usted también, mi hermano, mi hermana, repítalo. Es Gálatas, a ver, diga Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, y lo repitan los niños. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Repítalo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí. Repítalo. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. El Señor me los bendiga, que la paz de Cristo sea con ustedes, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con todos nosotros en nuestros hogares y en nuestros corazones. Amén.